Hola, bienvenidos. Esta es la clase teórica inicial del curso de Sistemas de Representación Geométrica de la cátedra Lombardi, de la carrera de Arquitectura de la FADU UBA. Vamos a proponerles en esta clase presentar el programa del curso y la agenda con la que lo vamos a abordar y una fundamentación inicial del marco teórico y las intenciones con las que vamos a transitar este año. El taller involucra una serie de asignaturas correlativas, sistemas de representación geométrica, morfología 1, morfología 2 y una serie de espacios de investigación asociados. Y básicamente se ocupa de presentar, por un lado, la implementación de los sistemas de representación que empleamos los arquitectos y, por otro lado, la capacidad de analizar e imaginar la forma arquitectónica. Eso se articula en esa secuencia entre esos tres talleres que a la vez van pasando de ciertas escalas arquitectónicas domésticas en sistemas de representación geométrica a escalas de arquitectura de otra medida, puesta ya en relación con cierta dimensión urbana en morfología 1 y concretamente a temas de morfología urbana en morfología 2. Lo que caracteriza nuestra propuesta es que todos los talleres se ocupan de estudiar y trabajar directamente con casos de arquitectura, de emplear una forma de trabajo fundamentalmente analítica que trata de desarrollar recursos que después puedan ser implementados proyectualmente. En síntesis, me gustaría presentarles este texto con el que tratamos de introducir este curso. Para empezar y para fijar de alguna manera las atenciones que vamos a desarrollar a lo largo de la clase. En principio, la asignatura Sistemas de Representación Geométrica se ocupa de la teoría y de la práctica de la representación y especialmente de la representación que se apoya en su sistematización a través de procedimientos geométricos para describir, conceptualizar e imaginar la arquitectura. No toda la representación, sino fundamentalmente aquella que tiende a traducir a través de la geometría a modelos abstractos el comportamiento del espacio y de las experiencias de la arquitectura y de la ciudad. Estos sistemas consisten en diversas prácticas que se han vuelto usuales para el análisis del espacio, que la arquitectura comparte con otras profesiones, con la ingeniería, con las agrimensuras, depende un poco de qué sistema estemos hablando. En general no es un sistema exclusivo de la arquitectura, aunque sí es específico el modo en el cual lo empleamos en nuestro campo. Mientras algunos de esos procedimientos se formalizaron en el Renacimiento, y de hecho sus argumentos ya se habían desarrollado en la Grecia clásica o en el Antiguo Egipto, su sistematización a través de lógicas que podríamos identificar como científico-técnicas, con métodos de descripción del territorio y de las acciones constructivas que se llevan adelante sobre él, se desarrollaron en las escuelas politécnicas en tiempos modernos, orientándose a volverse instrumentos de máxima eficacia para el dominio de la naturaleza y la industrialización de los procesos productivos. Ese es el fin con el cual estos sistemas justamente se ordenan y se vuelven de uso general en la enseñanza y de aplicación en las técnicas de producción. Y vamos a tratar a lo largo de la clase también entender cómo dialogar con esa agenda. Porque la verdad, aquí y ahora, la actualidad y practicidad de estos sistemas están puestos en crisis, no solo porque la mayoría de ellos ya tienden a ser sustituidos por procedimientos digitales que se llevan adelante, que llevamos adelante con máquinas, con computadoras, sino también porque esa intención de pensar que nuestra práctica lo que tiende es a dominar la naturaleza, aumentar la productividad industrializada de, podríamos decir, la conquista del mundo, bueno, ya no es una agenda tan convincente, ¿no? Pareciera que necesitamos interrogarla respecto de cuál es el fin de nuestro trabajo, ¿no? Hacia qué y cómo reorientar
la utilidad de esta capacidad de describir el mundo que vamos a ir desarrollando. ¿Para qué trabajamos los arquitectos? Sin duda trabajamos por la transformación del mundo, pero ¿de qué forma, no? ¿Es realmente como poniendo como eje la productividad de esa transformación, o más bien la sensatez, la oportunidad? Y esto tiene mucho que ver con cómo en nuestro aprendizaje lo que vamos a tratar de hacer es reforzar una función de la representación, que es la función de relevamiento y la función analítica. Vamos a tratar no tanto de generar mecanismos de pensamiento que nos permitan llevar adelante grandes acciones imaginativas solamente o en sí mismas, sino también que nos permitan reconocer el comportamiento de nuestras ciudades, analizarlo, describirlo y entender la pertinencia de nuestra operación y de nuestra acción, ¿no? Entender otro tipo de necesidad de nuestro trabajo, aquel que tiene que ver con diagnosticar estados de situación, comprender necesidades de transformación y operar en consecuencia. Esto tiene una gran influencia respecto de cómo pensar el dibujo, porque supone activar especialmente esta función, la de relevar el mundo, la de reconocerlo y no tanto la de imponerle formas a fuerza de voluntad y fuera de contexto. Entonces, tendríamos que redefinir y recrear nuestras capacidades productivas y reflexivas como arquitectos, ya que el lugar de la práctica parece cuestionado, y reconstruir otras preguntas, ¿no? Que es ¿con qué hacemos arquitectura? ¿Cómo hacemos arquitectura? Los sistemas de representación ocupan un lugar muy importante, fundamental de nuestra formación, porque los arquitectos en los hechos no hacemos edificios, hacemos otras cosas materiales, dibujos, maquetas, textos que determinan acciones constructivas en el ambiente y que obviamente terminan produciendo edificios, pero no se trata de que nosotros vayamos a actuar materialmente sobre las cosas, sino que lo hacemos fundamentalmente a través de este proceso de mediación que tiene que ver con la representación. Y eso supone además producir intercambios con distintos actores sociales, comitentes, industria, instituciones, y en ese sentido las representaciones son nuestro material de trabajo. Solo ahí nuestro pensamiento puede volverse reflexivo, nuestras acciones alcanzan capacidades transformadoras. Esta asignatura es a la vez una introducción a la teoría y a la práctica de los sistemas de representación en la arquitectura y en ese mismo contexto a la forma, al campo que nos permite conocer con qué y cómo podemos o queremos hacer nuestro trabajo. Bueno, superada esta introducción, vamos a meternos un poco más de lleno en estos asuntos. Como decíamos, este campo que vamos a transitar está definido por una serie de tradiciones de larga data. Podríamos pensar que tiene un origen en la constitución de estos campos en la época clásica, ¿no? Y hay, de hecho, en la época clásica, un mito sobre el origen del dibujo, que es la leyenda de Diboutades. Ese mito dice que una joven estaba despidiéndose de su novio que iba a partir hacia la guerra y que en el estado de angustia de la situación agarró un carboncito del piso y trazó la silueta de su amante en la pared para quedarse con un recuerdo, para tener una imagen a la que aferrarse ante la inminencia de la pérdida, ¿no? Un muy buen historiador, Robin Evans, observa esta pintura y recuerda haber visto otra referida al mismo mito, que es la que produce un arquitecto, Carl Friedrich Schinkel. Y la representación que hace Schinkel del mito del origen del dibujo es completamente distinta, y Evans se interesa mucho en este asunto. Dice, acá hay algo que tiene mucho sentido, que es, mientras el dibujo de la derecha o la imagen de la derecha trata de pensar el origen del dibujo artístico, el dibujo que se concibe sobre todo a partir de un fundamento mimético, de la idea de copiar una forma con, podríamos decir, el mayor arte.
y traducirla figurativamente a una imagen que permita reconocer esa forma de origen y que está vinculado a los sentimientos y en este caso además a la intimidad, ¿no? Cambia cuando lo pensamos como el dibujo arquitectónico. En la imagen de la izquierda no hay una pareja, no es una escena íntima. Está al aire libre. Robin Evans dice, Schinkel se imaginó que tenía que ser al aire libre porque si no existía el dibujo no podía existir la arquitectura. La arquitectura empieza con el dibujo. Entonces, si no había todavía dibujo, no podía haber arquitectura. Y por otro lado, la escena es una escena social, es una escena de mucha gente, no de dos. Y de hecho, incluso la persona que dibuja, que entendemos que debiera ser de Boutades, no está dibujando. De Boutades es la señorita de la izquierda, que le agarra la cabeza a una modelo, levanta la mano izquierda y le da instrucciones a un muchacho que está dibujando. Con lo cual aparece una forma de representación que cambia de sentido en muchos niveles respecto de la imagen de la representación plástica artística. La forma de representar en la arquitectura no tiene que ver con esa carga mimética, no trata de copiar algo que existe. Lo que trata de producir es un proyecto, trata de imaginar una situación aún no existente y por lo tanto Boutades le acomoda la cabeza a la chica, no trata de copiar su forma, trata de construir una forma en su acción, ¿no? Y en dar instrucciones y en acomodar la escena, en buscar una piedra lisa donde ver bien la sombra, etc., ¿no? Esto refuerza también la idea de que el dibujo arquitectónico, por más que contenga toda clase de cargas sentimentales, no pretende comunicar esas cargas sentimentales, sino que lo que pretende es funcionar como un instrumento de intercambio entre todo un campo de interlocutores que constituyen el campo de la arquitectura, que es una práctica, podríamos decir, social. Y Robin Evans decía, esto lo entendí especialmente, esta diferencia cualitativa entre el dibujo de los artistas y el dibujo de los arquitectos, cuando estuve dando clases en una escuela de artes. Y me hizo pensar en estos fabulosos dibujos de Miguel Ángel, ¿no? De Michelangelo Buonarroti, donde podemos ver todo el despliegue técnico, toda su enorme capacidad para describir el cuerpo humano, esta gran capacidad de estudio que tenían estos artistas renacentistas muy sobresalientes, que podían entender muy bien que para poder describir el cuerpo humano tenían que modelarlo casi tridimensionalmente, ¿no? Entender muy bien todas las relaciones de claros y oscuros para describir el volumen, la musculatura, la inserción de los músculos y los tendones en el hombro, ¿no? Y todos estos estudios muy pormenorizados, con una grandísima calidad de dibujo que nos dejan fascinados, ¿no? El mismo Miguel Ángel, cuando proyecta un edificio, hace un dibujo como el de la derecha. Y alguien podrá decir, bueno, seguro que estaba más viejo eh, y ya había perdido las destrezas que tenía antes. No, no es eso, ¿no? Es también Miguel Ángel, ¿no? Asume esta diferencia de cualidad entre los dos dibujos. Hay un dibujo que tiene una función artística y por lo tanto es un objeto de valor en sí mismo, ¿no? Es él mismo una obra de arte. Y el otro es un procedimiento de mediación, es una máquina de imaginar, ¿no? Es algo que está sirviendo para producir otra cosa. Eh, Decía un escritor y cineasta italiano, Pierpaolo Pasolini, que el guión de una película es una estructura que tiende a otra estructura. Él era un escritor extraordinario, y también hacía guiones de películas, porque también era director de cine. Bueno, cuando escribía una poesía o una novela, escribía de una manera. Cuando escribía un guión, todo su saber se desplazaba porque lo que estaba haciendo era producir algo que aspiraba a ser otra cosa, ¿no? El guión de una película es una estructura que tiende a otra estructura, como el dibujo arquitectónico es seguramente una estructura que tiende a otra estructura, que quiere ser un edificio, ¿no? Y por eso el dibujo de Miguel Ángel, que parece desprolijo, lo que está tratando es de explicarnos una geometría, una organización de elementos, unos ritmos, unas proporciones, unas alineaciones, unos
unos sistemas métricos de repetición alrededor de un centro, ¿no? Y después, la forma de pintar con el pincel, bueno, es sobre todo la que permite distinguir muro de espacio libre, ¿no? No necesitamos mucho más detalle que ese. Podemos reconocer las líneas de lápiz que construyen este andamiaje geométrico, podemos entender el agujero del pinchazo del compás en el centro del círculo, ¿no? sobre el papel, podemos entender cómo las cosas van encontrando posición tentativamente y a medida que se definen con más claridad se refuerza el trazo. Y lo volvemos a comparar con el dibujo artístico y nos damos cuenta que hay muchísimas diferencias, ¿no? Hay como una cantidad de técnicas que cambian completamente de forma, ¿no? La función de la geometría es completamente distinta. La geometría en el dibujo artístico puede guiar alguna proporción, algún ajuste de contorneado, pero el dibujo arquitectónico está basado justamente en traducir la imaginación a geometría para empezar a encontrar posición y medida de las cosas que estamos imaginando. Y esto pasa con los dibujos de los que disponemos de Miguel Ángel en todos los casos, ¿no? Siempre los dibujos vuelven sobre esta misma técnica, el trazado de líneas auxiliares en lápiz, el uso del compás para encontrar centros y trazar curvaturas y regular distancias, el modo de usar la tinta para enfatizar la carga de masa en la construcción, etcétera. Incluso cuando en algún momento aparece un dibujo de otro tipo, en este caso una sección que empieza a describir una elevación, eh, el dibujo empieza a recurrir a técnicas que tienen familiaridad con las del dibujo artístico, por ejemplo, con tratar de producir estos claroscuros, ¿no? Estos sombreados que nos permiten entender que estamos viendo un espacio que está contenido de alguna manera en un cilindro que remata en una media esfera, ¿no? Bajo la forma de todo este espacio vertical, con una cúpula, con una linterna encima, etcétera, y una secuencia de espacios que se ordenan de cierta forma, pero que tampoco pretenden tener el nivel de precisión y de autoridad artística en su forma de estar dibujados que tiene el dibujo de la izquierda. La otra cosa que pasa con nuestros dibujos es que se complementan, ¿no? Empieza a haber un dibujo para entender un tipo de problema, por ejemplo, la escala y la rugosidad de la ornamentación en la cara interna de la cúpula, la secuencia de nervios, de cornisas, de capiteles, que van haciendo que vayamos encontrando esa secuencia alternada de luces y sombras a la derecha, y a la izquierda un dibujo simplemente de lápiz que lo que trata es de entender cómo varía la sección de la cúpula y se va volviendo más gordita a medida que se acerca a la linterna, al punto más alto, y cómo aparece esa oportunidad de agujerearla en el centro para hacer una especie de lucarna por la que puede entrar la luz y que a la vez sirva para sostener los elementos simbólicos que caracterizan a esta iglesia para que puedan ser vistos a distancia. Después, con ese dibujo y con el otro, puede haber otro mecanismo de representación, por ejemplo, producir una maqueta, producir un modelo material. Y en ese modelo material a escala empezar a entender cómo se relaciona la cara interna con la estructura de la cubierta, con la cara externa de la cubierta, lo que supone empezar a trabajar una relación entre anversos y reversos, ¿no? Entre contornos por afuera, dintornos por adentro, líneas de limitación que nos permiten entender cómo la construcción contiene un espacio y al mismo tiempo define una forma hacia el exterior, ¿no? Y podemos justamente ver esa maqueta de un lado o del otro y entender en qué coincide y en qué se distingue la lógica de organización de las caras internas y externas, por donde pasan sus correspondencias, sus diferencias, etc. Finalmente eso se construye y termina siendo
el espacio principal de la Catedral de San Pedro en Roma. Ese largo viaje entre esas manchas de tinta con los trazados de lápiz y las secciones y la maqueta y finalmente la construcción, justamente nos muestran esta capacidad mediadora del dibujo de arquitectura, ¿no? Y su capacidad de ir produciendo atenciones y focos sobre muchos niveles de atención distintos, sobre muchas definiciones de distinta clase, pero al mismo tiempo todas ellas necesariamente compatibles entre sí para que el proyecto tenga una forma, tenga un sentido que lo acompañe en todo ese recorrido y que consiga que finalmente la obra adquiere una identidad y se convierta en un hecho singular. Y volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? Este trabajo de Miguel Ángel tiene que ver con haber encontrado una manera de producir un edificio muy importante, ¿no? La Catedral de San Pedro se vuelve una referencia para millones de personas en todo el mundo como centro de un culto que durante mucho tiempo ha sido dominante en la cultura occidental. Y este edificio, con toda su carga emblemática, necesita resolver problemas de dimensión y de presencia en la ciudad que se habían convertido en un verdadero desafío. Alguien había empezado a construir la cúpula y no la podía terminar, y se muere, y viene otro y sigue probando, y después viene Miguel Ángel y consigue desarrollar esto, pero no la termina, y sigue otro arquitecto, ¿no? Y se va produciendo este diálogo entre imaginaciones que van trasladando a través del dibujo lo que aprenden del paso previo y la oportunidad de generar algún cambio. Y no casualmente todo este estudio de la solución de la cúpula, Miguel Ángel lo desarrolla a partir de haber observado la solución que aplicó sobre la cúpula de la Catedral de Florencia Filippo Brunelleschi unos cuantos años antes. Esta función del dibujo que avisamos que nos va a interesar mucho, la del relevamiento, es decir, la posibilidad de estudiar un caso previo, generar un aprendizaje sobre su organización, su proporción, las relaciones de medida entre las cosas, la forma de establecer continuidades y discontinuidades entre elementos, ¿no? Todo lo que hace a la descripción de su forma supone también un aprendizaje técnico, y ese saber traducido a geometría, traducido a dibujo, viaja a lo largo de unos cuantos años, da un salto hacia adelante y reaparece en Roma en el proyecto de Miguel Ángel. Pero es importante saber que cuando Brunelleschi produjo esta solución para Santa María dei Fiori en Florencia, se había encontrado con un problema parecido. Alguien había empezado a construir esta iglesia, más que alguien, unos cuantos habían empezado a construir esta iglesia, y no tenían forma de ponerle una cúpula encima que no se cayera. Y la forma en la que Brunelleschi encontró una solución que pudiera funcionar fue recurrir a su relevamiento y a su aprendizaje de un antiguo edificio hecho 1400 años antes, ¿no? En la antigua Roma, por Apolodoro de Damasco, que es el Panteón, donde ya se había encontrado un modo de producir estas bóvedas que podían cubrir espacios muy grandes, trabajando sobre esta variación de la sección, sobre esta estructura nervurada, ¿no? Como este sistema en el caso del Panteón de casetones, en el caso de la iglesia de Florencia, un sistema de nervios, pero finalmente con criterios muy similares, ¿no? Y ese aprendizaje, de nuevo, a través del dibujo, permite llevarse, ¿no? Un conocimiento de un proyecto al otro, ¿no? Y también el propio Panteón había hecho esta maniobra de hacer una arquitectura basándose también en otra arquitectura, porque si bien la técnica de la construcción de estas grandes naves de mampostería o estos grandes espacios de mampostería con cemento fue desarrollada en Roma, la forma de construir la fachada trae de nuevo un salto temporal, va a buscar, ¿no? Una referencia, un sentido a la forma de fijar la presencia del edificio en la ciudad a través de un pórtico, con columnas, con un frontis, etcétera, que había sido ensayada
en el Partenón en la antigua Grecia unos cuantos años antes también. Ahora, también hay otro movimiento que es muy interesante, que es cómo eh, otro arquitecto estudia el Panteón y vuelve a producir este salto hacia el futuro de 1400 años, ¿no? Pero para ahora hacer una casa, ¿no? Andrea Palladio estudia el Panteón, lo dibuja, lo traduce a medidas, lo representa en sus 4 libros de arquitectura y lo usa como una matriz espacial con la que producir una pequeña casa en las afueras de Vicenza, en la Toscana, la Villa Rotonda. Y lo que Palladio se lleva del Panteón es esta idea de cómo producir un espacio central con una cúpula, precedido por un pórtico, pero ahora todos los cambios que operan a través de la escala, ¿no? Empiezan a suponer una serie de transformaciones muy interesantes, muy creativas, que también pueden ser una gran enseñanza para nosotros. Cómo activar este proceso, ¿no? de entender que podemos traducir a geometría comportamientos materiales y espaciales, trasladarlos a través de la escala, entender las implicancias de esos cambios de medida, pero al mismo tiempo también entender la productividad de reconocer ciertas fortalezas en estas leyes organizativas, ¿no? Por ejemplo, a Palladio le interesan mucho estas simetrías que vienen muy directamente de la tradición clásica. Eh, el edificio de Palladio es una casa de planta central, pero que tiene 4 pórticos, uno hacia cada lado, ¿no? Y eso produce como una simetría doble, especular. Y esos pórticos producen como un efecto de frontalidad. Podemos entender que esta casa tiene como un frente principal desde el que llegamos, al que llegamos desde la ciudad y nos permite acceder a la casa y que a través de ese frente podemos transitar el interior de la casa y salir hacia el área rural que la casa de alguna manera administra y domina. Pero también podemos entender que hay como una lógica de centralidad donde un espacio interno de proporción cuadrada, contenido por un perímetro cuadrado, se expande hacia un cuadrado que define el volumen compacto de la casa y que a la vez el borde exterior definido por los frentes de las escalinatas de cada pórtico también responde a un cuadrado y podríamos pensar que se está escalando ese cuadrado y que vamos encontrando una manera de producir como espacios casi como concéntricos o contenidos unos en otros, ¿no? Y también podemos entender que hay unas lógicas de traslación, de repetición de medidas, donde esas proporciones cuadradas empiezan a definir no solamente el espacio central y estas escalas crecientes de cuadrados, sino también el modo de vincular elementos entre sí, como vemos con las figuras celestes. Y también podríamos pensar, si miramos la planta de techo de la casa, que hay una lógica de rotar alrededor de un centro, ¿no? Como si se tratara de 4 porciones de pizza, cada una definida por uno de los faldones de la cubierta. Y esto es muy interesante porque finalmente no se trata de gestos caprichosos de Palladio. La geometría está cifrando capacidades de comportarse en el espacio, capacidades de organizar la construcción, ¿no? Y entonces tenemos como esa frontalidad definida por las simetrías especulares y por la simetría de ese eje medio que ordena esta llegada desde la ciudad, esta aproximación muy clara y muy jerárquica para poder acceder a la casa, pero también, ¿no?, la lógica de la rotación lo que nos permite es entender que la casa puede ser vista en escorzo, es decir, en las vistas que nos permiten reconocer varias caras al mismo tiempo, ¿no?
incluso poniéndonos de frente a la arista de esa planta cuadrada y reconocer una organización muy clara y con mucha identidad de la casa. Y seguramente si nos vamos muy lejos y la vamos recorriendo en todo el perímetro rural que la rodea, ¿no? Siempre la vamos a reconocer con su forma, con su identidad, aunque la veamos de lejos, aunque haya algún arbusto adelante, etcétera, porque el procedimiento geométrico de superponer la frontalidad y la rotación, ¿no? La visión del plano de frente con la visión proyectada de los escorzos, parece ser tan cuidadoso que nos permite siempre estar reconociendo atributos propios de la casa, ¿no? Como su identidad, su sentido. También esto tiene que ver con cómo podemos entender que vamos pasando de espacios en espacios, ¿no? Cómo esa geometría lo que está organizando es un modo de transitar el espacio, un modo de vincularlo, un modo de pasar de puerta en puerta, de tener una luz al final, de organizar ornamentaciones, relieves de tratamiento de fachada, colores de pintura, ¿no? Es decir, hay muchos niveles diferentes de atributos sensibles de la casa que están guiados por estas operaciones geométricas. Y esta concentración central, ¿no? de este foco en el punto medio de toda esta organización está también muy jerarquizado por este momento muy vertical de la casa, ¿no? Como por un lugar en el que se produce como un balcón alrededor del espacio central, produciendo una doble altura y sobre esa doble altura una cúpula que vuelve a tener una linterna con una entrada de luz y todo está muy cargado de decoración y jerarquiza cualitativamente este punto central de un modo muy diferente a todos los demás. De nuevo, ¿no? Cómo atravesamos la casa, cómo nos detenemos en su centro, cómo nos ponemos de frente, cómo nos vemos, cómo lo vemos en escorzo, son todas acciones que aparecen guiadas por un sentido de la geometría que para Palladio permite, ¿no? Como organizar y desarrollar todas las particularidades que después eh, se van integrando en definiciones de proporciones de espacios, posiciones de puertas, disposición de ventanas, uso de los colores, de la decoración, etc. Todo parece guiado por un sistema, una comprensión de la geometría como estructura abstracta capaz de sostener todas estas particularidades. También a Le Corbusier le interesaba mucho este asunto del uso de la geometría como matriz organizativa de sus especulaciones espaciales. Cuando produce el libro hacia una arquitectura, muy al principio de su carrera, cuando había hecho solo algunas obras y estaba tratando de presentar su agenda hacia el futuro, ¿no? Por eso el libro se llama Hacia una arquitectura, y proponerle de alguna manera al mundo lo que va a ser su visión de la arquitectura, dedica un capítulo entero a lo que él llama los trazados reguladores, ¿no? Y justamente nos manda a mirar, como vemos en la página de la derecha, a Miguel Ángel y el uso que hacía de la geometría para regular, por ejemplo, las proporciones de la fachada que le agrega y que complementa al viejo edificio del Campidoglio en la antigua Roma, ¿no? O sea, como él toma este edificio antiguo y opera sobre ese edificio como agregándole partes, recomponiendo fachadas y haciendo operaciones que ahora adquieren una proporción muy clara que a Le Corbusier le gusta mucho, que es esta de que todo un tramo de fachada corre horizontalmente alargado y aparece contrapuesto a un extremo que resalta, que tiene como una pequeña saliente y que tiene la misma proporción pero vertical. Repasemos, ¿no? Esta parte de la fachada, contenida en esa diagonal, tiene esa misma proporción, por eso esto es un ángulo recto, que esta vertical. Es decir, este rectángulo, si lo acostáramos, tiene la misma proporción que este. Y también empiezan a suceder este tipo de relaciones entre el centro de la fachada y esta diagonal
con esta diagonal. Empezamos a encontrar estos ángulos rectos que prueban que esta media fachada guarda relación con la proporción de esta media fachada, ¿no? Y esta línea de basamento divide entonces estas organizaciones proporcionales, y todo esto a Le Corbusier le parece muy interesante, le parece que tiene una gran capacidad de justamente poner juntas las cosas, ¿no? Organizar un montón de elementos, la medida de la fachada, la posición de las pilastras, la línea del basamento, la disposición de las ventanas, etc. Y él, varios años después, presenta, ¿no?, estos dibujos de su proyecto de la casa Stein, en los que efectivamente empieza a hacernos saber que eh, esta proporción es el doble de esta, ¿no? Mejor dicho, este ancho es el doble de y este es igual que aquel, y este vuelve a repetir esta medida, y esta repite aquella, con lo cual esta proporción además es igual que toda esta proporción, es decir, la relación entre altura y ancho de toda la fachada es igual que la altura y el ancho de este vano, y esta medida establece esta secuencia rítmica regular de 2 y 1 que organiza la totalidad de la fachada, y como veíamos que le gustaba en el Campidoglio, esta proporción de este rectángulo apaisado es equivalente al de este rectángulo apaisado, que define los dos laterales que quedan definidos por este tramo central donde se produce este vano principal, que tiene la misma proporción que el vecino, y este superior, que tiene la misma proporción que los de abajo. Y sobre el lado opuesto, la contrafachada de la casa Stein, volvemos a encontrar estas secuencias rítmicas, estas diagonales que fijan proporciones y que asocian la proporción general de toda la fachada con la inclinación de la rampa, que fija de alguna manera un foco de atención específico, pero además empieza a haber una serie de relaciones A y B que guardan relaciones entre sí, ¿no? A es a B, como B es a más B, y esto empieza a producir una serie de sentidos, de proporciones áureas, que pueden operar en escalas crecientes y decrecientes. No entremos en esos detalles todavía. Lo que es muy interesante es que un académico inglés, Colin Rowe, hacia 1940 y pico, se da cuenta que hay una casa de Palladio, la Villa Malcontenta, que tiene una organización proporcional y rítmica que tiene muchos puntos en común con una casa de Le Corbusier, con justamente la Villa Stein. Y lo que podemos empezar a reconocer es que ese problema que había descrito con tanto interés Colin Rowe respecto de la organización de la planta, no sé por qué Colin Rowe no hizo esto, pero corresponde también con la organización de las vistas. Si vemos la fachada de la Villa Malcontenta de Palladio, y la ponemos en relación con la fachada de la Villa Stein de Le Corbusier, reconoceremos que se trata de un volumen con la misma proporción y que además la línea definida por el basamento en la casa de Palladio es la línea que define la base de la fachada de la casa de Le Corbusier. Podemos reconocer al ver superpuestas las dos cosas esas coincidencias de proporciones, incluso ciertos acomodamientos de medidas centrales y medidas laterales que las casas empiezan a compartir. Ahora, tratemos de pasar en limpio esto que estamos observando. Todo este viaje que hemos hecho desde la antigua Roma hasta la casa de Palladio en Vicenza, hasta esta casa de Le Corbusier en, en Francia, ya bastante más cerca de nosotros, hace más o menos 100 años. Eh, ¿Se trata de que la arquitectura se repite? Podríamos decir que no. La verdad que
si ahora vemos una fachada al lado de la otra, ¿no? Por lo menos estos perfiles o estas elecciones, podemos darnos cuenta de que en realidad todo lo que comparten las casas es un conjunto de herramientas, un campo de reflexión, pero no una forma. La forma de las casas es radicalmente distinta. Podríamos repasar rápido, ¿no? Pero la casa de Palladio tiende a funcionar como un sistema de apilamiento que genera un plano noble en el centro, un basamento abajo y un remate apretado encima, mientras que la casa de Le Corbusier tiende más bien a mantener muy cerca del suelo los vanos, ¿no? Y producir este sistema de repetición que lo que hace es más bien sobrecargar, ¿no? la lisura y la gran extensión del plano superior de la casa. Mientras una casa tiende a poner en valor la, la consistencia de su apoyo y su pesadez, ¿no? La otra tiende más bien a hacer flotar un gran plano abstracto a mucha altura, ¿no? Nada de sus coincidencias explica estas diferencias que tienen que ver con el deseo, con la singularidad y con las particularidades de cada uno de los proyectos. De la misma manera, esa geometría que tan sabiamente Colin Rowe identificó como similar entre la casa malcontenta y la casa Stein, lo que hace es regular en un caso un sistema de habitaciones definidas por muros muy contenidas con vanos pequeños puestos en el centro y que en todo caso contrastan con un espacio de mayor escala y unificado en todo el campo central que opera justamente con esta lógica axial, ¿no? Ocupando el centro de la casa y sobre todo el centro que atraviesa de frente a fondo. Y esto supone entonces toda esta técnica de apilamiento, apoyo, elevación de este espacio dominante, ¿no? Que aparece claramente jerarquizado en muchos sentidos como el espacio central y que tiene esta capacidad de dominar el espacio en el que se inserta por estas axialidades y a la vez, ¿no? Como caracterizarse por estas cualidades decorativas vinculadas a la focalidad de una ventana central acompañada de un sistema de cerramientos opacos y pesados alrededor. ¿Cuánto tiene que ver eso con la casa de Le Corbusier para la familia Stein? Muy poquito, ¿no? Porque parte de lo que pasa es que la geometría que había encontrado Colin Rowe que coincidía era la que guiaba la posición de la estructura, no de los muros. Los muros empiezan a operar ahora en un sistema liberado justamente que distingue estructura y cerramiento y mientras podemos reconocer estas proporciones y estos ritmos que coinciden con los de Palladio para fijar la posición de las columnas, el modelado de los espacios responde a criterios completamente distintos. Todas las semejanzas geométricas se vuelven de segundo orden cuando lo que empieza a pasar es que lo que está cifrado en esa abstracción son distintas clases de cosas, ¿no? En un caso, una estructura, un sistema rítmico de elementos portantes, en el otro, una serie de espacios contenidos por sistemas murarios. Y si bien en la casa de Le Corbusier podemos reconocer esta frontalidad jerarquizada para definir los modos de aproximarnos, rápidamente empezamos a percibir que nos vamos a mover transitando algunas diagonales, entrando por una puerta volcada a un costado y subiremos por una escalera que irá de abajo a la derecha a un espacio de doble altura arriba a la izquierda y que esas diagonales no solo indican proporciones, indican tensiones direccionales que organizan el espacio con cierto sentido y que cuando estamos dentro de este espacio
trata de buscar como esta fuga horizontal, ¿no? Como completamente distinta al modo del uso de las ventanas que nos proponía Palladio, como con esa focalidad central contenida por llenos. Acá pareciera que tenemos como una cubierta o una construcción suspendida encima nuestro, ¿no? Algo que nos sostiene por debajo y una especie de horizontal casi completamente abierta que nos permite mirar al exterior casi en todas las direcciones. Y podemos reconocer como estas diagonales muy profundas cruzando el espacio de lado a lado que no se organizan de ninguna manera con las axialidades de frontalidad y ejes medios que podíamos reconocer en la casa malcontenta de Palladio. ¿Qué pasa si ahora seguimos pensando en estos arquitectos entusiasmados por el uso de la geometría y nos venimos por acá, bastante más cerca, en la década del 80, y la oportunidad de Clorindo Testa con Elena Cuarone y Juan Genud para hacer una pequeña casa en Ostende? Esa casa de nuevo parte de una serie de medidas regulares, ¿no? Un cubo que empieza apoyándose en una idea de 10 por 10 por 10 metros y que a su vez se subdivide en módulos de mitades que van organizando como secciones que después acompañan posiciones estructurales y escalonamientos. Y esa organización empieza a tener algunos puntos en común con los dos. Por un lado, tiende a presentarnos la organización de una caja muraria que define el volumen de la casa, con unas ventanas que operan como focos, ¿no? Y por otro lado, un sistema de modulación de espacio libre y una integración del espacio eh, que nos permite tener una máxima vinculación de interiores y exteriores. En este caso, por ejemplo, lo que empieza a volverse muy importante es la relación entre el cuadrado, que define el cuerpo principal de la casa, y la rotación de la terraza y del apéndice que define el acceso. Ese acceso, ¿no?, aparece trazado por un cuadrado que surge de una operación de segundo orden respecto de las medianas y diagonales del cuadrado principal de la casa. Y por otro lado, la terraza aparece centrada de acuerdo a esa diagonal, ¿no?, y rotada a 45 grados. Y esos ejes de rotación justamente son ejes que empiezan a permitirnos ver cómo se va escalonando la casa y se van conformando las terrazas que van generando esta terraza escalonada para ver el paisaje y la creciente altura de los espacios internos de la casa. Y en este proceso de rotación, de nuevo, lo que aparece no es un juego geométrico, es una matriz que organiza un modo de percibir la arquitectura. Le interesa a Testa que estas formas regulares, cuadrados, cubos, etc., no sean percibidos desde sus caras principales, ¿no? No vamos a percibir esta casa como podría ser en las casas de Palladio frontalmente, ni siquiera como nos pasa con las casas de Le Corbusier. Para entrar a la casa entramos por la única piecita que está girada, ¿no? Y entonces nos aproximamos a la casa y lo que vemos es a la casa en escorzo y empezamos a ver muchas caras simultáneamente. La casa está pintada de un color, pero si veo muchas caras simultáneamente, ese color empieza a tener más luz de un lado, menos del otro, sombras proyectadas. Y puede empezar a percibirse la casa con un tipo de experiencia y de forma de percibir el espacio que tiene su propia tradición, que es la tradición que Testa recibe de Le Corbusier y los maestros modernos, que tiene que ver con el cubismo, con esta voluntad de imaginar una forma de visualizar que permita ver muchas caras de un volumen al mismo tiempo, ¿no? De no estar percibiendo dominantemente las frontalidades, sino de estar percibiendo simultáneamente frontalidades y rotaciones, ¿no? Y esto permite entonces entender que a medida que nos movemos alrededor de la casa, son muchas las formas en las que vamos viendo la relación de lo que tenemos en primer plano, lo que tenemos en segundo plano, y
Por otro lado, los puntos claves de circulación, la entrada y la terraza, son los que más claramente están rotados respecto a esta forma primaria y más nos instan a ver las cosas en escorzo. Otra casa del propio Clorindo Testa, una casa para él y su familia hecha con Eduardo Bompadre en Pinamar, la casa Capotesta, vuelve a presentarnos estos experimentos de trabajo con la base cuadrada, ¿no? Y cómo empezar a trabajar la relación de las medianas, las diagonales, las proporciones de giro, los volúmenes que van rotando alrededor de esa centralidad que define el cuadrado y que van funcionando como cuerpos adheridos al cuerpo principal de la casa, y que de nuevo ahora nos permiten entender la percepción de esta organización con criterios de escalonamiento, con criterios de escorzo, pero ahora con atributos muy diferentes a los de la tumbona, a los de la casa en Ostende. No solo son dos colores de casas distintos. Fíjense qué diferente es la disposición de las ventanas, fíjense qué distinto es el modo de percibir los cuerpos aplicados sobre la casa y el volumen principal, como el volumen principal tiende a escalonarse reforzando esta arista dominante, ¿no? Y cómo la casa tiende a trepar para producir que el lugar de estar está arriba, vinculado con esta terraza, ¿no? Donde la casa se enrosca de alguna manera ahora para producir una trepada muy parecida a la de Ostende, pero no haciendo crecer el espacio interno de la casa, sino enroscándose por afuera de la casa con esta terraza y esta escalera. Las maniobras son muy diferentes, los efectos son muy distintos, pero podemos volver a entender que hay una serie de reglas que viajan de casa en casa y que van encontrando su productividad y su capacidad de hacer continua una reflexión sobre la función de la geometría, la capacidad de poner en relación muchos elementos distintos, de definir con claridad guías de organización del espacio y de la construcción, y al mismo tiempo de producir mucha identidad y mucha singularidad en cada una de las casas, como si se tratara de verdaderas invenciones. Pero vamos a tratar de precisar de qué hablamos cuando hablábamos de geometría. Por un lado, estamos haciendo referencia a la geometría descriptiva, es decir, a los procedimientos de representación basados en la geometría, desarrollados especialmente por este señor, por Gaspar Monge, cuando presenta su programa para las lecciones en las escuelas normales, en las escuelas generales, apenas después, 3 años después de la Revolución Francesa, con la aparición de todas estas nuevas instituciones públicas de la República que vienen a expandir conocimientos que hasta ese momento eran exclusivos y de pequeños sectores de la sociedad y pretenden ahora volverlos generales. Y en su programa, Monge, podríamos decir, no puede ser más claro, ¿no? Empieza, para liberar a la nación francesa de la dependencia en que hasta hoy ha vivido de la industria extranjera, está hablando de Inglaterra, necesitamos en primer lugar dirigir la educación nacional hacia el conocimiento de los objetos que exigen exactitud, es decir, los objetos industriales, lo que hasta nuestros días se ha descuidado en un todo, y acostumbrar las manos de nuestros artistas al manejo de todo género de instrumentos que enseñan a trabajar con precisión y a medir los grados diferentes del trabajo. Nos está proponiendo desarrollar el uso de la geometría descriptiva para poder emplear correctamente los instrumentos que permiten el proceso que se desarrollará aceleradamente desde entonces de tecnificación del mundo. Este arte tiene dos objetos principales, dice Monge. El primero es representar con exactitud sobre los diseños de 2 dimensiones los objetos que tienen 3 y que son susceptibles de una determinación rigurosa. No todos los objetos de 3 dimensiones. No una figacita, no un pato, sino una pieza de una máquina para producir fundición de metal, una pieza de un motor para producir una locomotora, un puente, un edificio. El segundo objeto de la geometría descriptiva es deducir de la descripción exacta de los cuerpos
todo cuanto se sigue necesariamente de sus formas y de sus posiciones respectivas. En este sentido es un medio de investigar la verdad. Ofrece ejemplos continuamente del paso de lo conocido a lo desconocido, y porque se halla siempre aplicada a objetos susceptibles de la mayor evidencia, es necesario que entre en el plan de la educación nacional. Y este segundo objeto es muy distinto del primero. Si en el primero parecía sostener esta voluntad de desarrollar una herramienta al servicio del desarrollo técnico fundamentalmente, en este segundo objeto lo que quiere es reconocerle una capacidad de construir conocimiento, y un conocimiento mucho más general, ¿no? La descripción exacta de los cuerpos, ¿no? Para poder entender sus formas y sus posiciones respectivas. Y dice, es un medio de investigar la verdad, y dice algo todavía más desafiante, ofrece ejemplos continuamente del paso de lo conocido a lo desconocido. Saben que a mí me pasó que cuando leí este texto pensé que estaba mal traducido, porque pensé que lo que él quería decir era el paso de lo desconocido a lo conocido, es decir, cómo algo que desconocemos se vuelve conocido al poder describirlo con esta precisión. Busqué el original en francés y efectivamente está bien traducido y se vuelve mucho más interesante. Él lo que quiere decir es que lo que conocemos en apariencia se convierte en desconocido en el sentido que podemos entender que aparece un descubrimiento cuando producimos una descripción capaz de analizarlo, ¿no? Es decir, vuelve sobre el punto, esa es fundamentalmente su forma de investigar la verdad, es ir más allá de la evidencia, es desarrollar una herramienta analítica, es habilitarnos a un conocimiento que nos va a llevar más allá de lo que vemos a simple vista. El mismo Robin Evans, que nos contaba aquella historia de Diboutades y comparaba el dibujo de Subé con el de Schinkel, en el mismo artículo, en ese hermoso artículo que se llama Traducciones del dibujo a la construcción, hace otra comparación. Nos dice, durante mucho tiempo pensamos que la mejor imagen para representar al arquitecto era la imagen que había diseñado William Blake, la del anciano de los días, una, una especie de Dios omnisciente que mira el mundo desde arriba, ¿no? Y que con su compás lo traza, ¿no? Y él dice, a mí me gustaría pensar que nos parecemos más bien a la señorita que representa Giacinto Brandi, que solo en algunos casos suele ser llamada la arquitectura, que es esa señorita que tiene un compás en la mano, que no parece estar del todo segura de qué puede hacer con eso, y nos mira interrogándonos, y a la vez con suspicacia, con simpatía, con ganas de hacer algo, ¿no? Nos dice Evans, sería buenísimo que los arquitectos encontremos esa posición, la de entender que la geometría es un instrumento de descubrimiento, un instrumento de aventura y no un instrumento para imponer nuestras ideas en el mundo. Repasemos juntos entonces el programa de este curso y las actividades que tenemos previstas este año. Vamos a organizar el tránsito de este año de trabajo en 4 unidades que se van a organizar 2 en el primer cuatrimestre y 2 en el segundo. En la primera vamos a tratar de traducir la forma de la arquitectura a un modelo sintético que nos permita abstraerlo y convertirlo a través de la geometría en un modelo conceptual, que es la idea de volumen. Lo primero que vamos a hacer es tratar de delimitar un volumen, de entender cuál es ese límite, cómo encuentran posición y medida el límite de su forma y cómo a partir de ahí, empleando la proporción y a la medición, podemos aplicar una técnica de proyecciones concertadas que nos permita describirlo. Después vamos a tratar de completar esa interpretación de una forma arquitectónica como un volumen, produciendo una superficie desarrollada, es decir, poniendo en relación todas las caras
que rodean a ese volumen y tratando de entender sus continuidades y discontinuidades. Para lo cual vamos a poner todas esas caras en verdadera magnitud, una a continuación de la otra. Vamos a efectivamente concebir completamente todo ese límite del volumen y vamos a poder recomponerlo y armarlo para efectivamente haber entendido cómo sintetizar ese comportamiento de la forma a un modelo general y capaz de poner en valor algunos de los atributos de esa forma, en particular los que tienen que ver con la configuración, la medida y la posición. En el segundo paso vamos a tratar de superar esa interpretación de esa forma y ver al edificio ahora desde el punto de vista de su espacio, tratando de entender que ese volumen contiene un interior y ese interior puede ser descrito si empezamos a trabajar sobre la sección y a distinguir esa relación de contornos exteriores y de entornos internos, eso que recuerdan, imaginábamos que hacía la maqueta o el corte que dibujaba Miguel Ángel de la cúpula de San Pedro, ¿no? Entonces, seguramente vamos a ocuparnos de producir estos contorneados del límite exterior del volumen, pero también del límite interior y entender sus coincidencias y sus divergencias y probar en seccionar de distintos modos hasta comprender cómo aparece un espacio contenido dentro de ese volumen. La segunda parte de ese módulo lo que va a hacer es ahora fijar un punto de vista para ver ese espacio desde el interior y introducir el uso de la perspectiva, fijar un modo de ver ese interior y construir esa visualización. Completado entonces ese primer cuatrimestre, vamos a abordar el segundo cuatrimestre volviendo a interrogar ese modelo y preguntándonos si ese volumen que contenía un espacio no pueden ahora revisarse para entender que no se trata exclusivamente de un espacio y que no se trata exclusivamente de una superficie que lo rodea, sino que esa superficie que lo rodea empieza a estar hecha de relaciones de continuidad y discontinuidad que a la vez determinan cómo ese mismo espacio está sujeto a relaciones de continuidad y discontinuidad. Lo primero que vamos a hacer es entonces investigar ese pasaje del envolvente a la pieza, a determinados elementos que suponen esta delimitación a través de un trabajo de nuevo con un modelo material. Y seguidamente vamos a emplear un recurso gráfico, el estudio axonométrico, para entender las relaciones de continuidad y discontinuidad entre interiores y exteriores, componentes de la envolvente en distinta posición en el espacio, etc. Finalmente, en el último módulo del curso, vamos a tratar de abordar especialmente los modos de emplear la representación para analizar e interpretar los comportamientos fenoménicos, las sensaciones que tenemos al percibir los espacios a través de la incidencia de la luz, del color, de las texturas y los modos de volver analítica esa comprensión de esas performances. Primero, podemos pensar que vamos a producir algún catálogo en el que reunir distintos comportamientos de texturas, condiciones de transparencia y opacidad, de colores, etc. Y seguramente complementariamente trataremos de producir un mapa, una puesta en relación de todos esos comportamientos texturales y cromáticos y performativos en general de la casa dentro de algún sistema de visión comparada y sincrónica de todas esas cualidades bajo la forma de una paleta cromática, por ejemplo, o algún ejercicio similar. El curso se organiza entonces con una secuencia de clases que, que ya ha comenzado y que puede seguirse con un sitio web del que seguramente todos tengan ya
el enlace y la dirección como para poder entrar. Es importante que identifiquen este espacio en la portada, que es el diario de clases, donde cada clase está identificada con un botón azul y con un número, y accediendo a ese botón van a poder acceder a las actividades de cada clase, a las consignas, a los apuntes y a todas las herramientas que necesitemos para trabajar, incluyendo muchas veces estos videos con clase teórica, como es en este caso bastante excepcionalmente, pero si no serán las galerías de imágenes de las clases teóricas que tengamos presencialmente en la facultad. Vamos a trabajar analizando, según la comisión en la que estemos, una serie de casas producidas acá en Latinoamérica, más o menos recientemente, en este caso por dos estudios que vamos a estudiar comparativamente. Un estudio exclusivamente local, el estudio de María Victoria Besonías con Guillermo de Almeida, en el que también en estas obras participaba Luciano Krug. Ahí vamos a estudiar tres casas, cada equipo va a trabajar sobre una casa, pero vamos a hacer estos estudios comparativos para tratar de entender cómo lo que estoy estudiando yo guarda relación o tiene algún campo de interés común con lo que están estudiando mis compañeros, y poder entender qué tiene de particular la casa que estoy estudiando yo y cómo se sostienen ciertas atenciones generales, etc. Tres casas producidas en la costa bonaerense, en este caso, la casa de ladrillos, la AB y la BB. Y por otro lado, un estudio compuesto por una arquitecta argentina egresada de la FADU de la UBA, Sofía von Elrichhausen, una arquitecta andina de la zona del sur, que cruzó a Chile y conformó un estudio con Mauricio Peso, y que produjeron justamente en Chile estas tres casas que vamos a estar estudiando, que de nuevo van a permitirnos producir toda una serie de revisiones comparativas donde cada uno de los equipos va a estar trabajando todo el año sobre la misma casa. Nos gusta mucho esta idea de estar mucho tiempo prestándole atención a un único caso de arquitectura y poniendo a prueba todas estas dimensiones de atención que podemos ir desplegando sobre eso y entendiendo toda la densidad y finura que supone el conocimiento de una obra de arquitectura y todas sus muy amplias virtudes y capacidades de sorprendernos y de estimularnos cuando están bien hechas y cuando disponemos de suficiente atención como para trabajar sobre ellas. El estudio de Sofía con Mauricio es un estudio con mucha proyección internacional que ha tenido muchísimo reconocimiento, y nos interesa mucho también tratar de establecer este diálogo entre arquitectos formados en nuestra facultad, ¿no? Entender también como el importantísimo lugar que tienen las mujeres formadas en la FADU en el campo cultural de la arquitectura contemporánea, que casi siempre tiende a ser eh, em, monopolizado por las posiciones masculinas. Por suerte, algunas de esas tendencias tienden a revertirse, pero hay que hacer un poco de fuerza para que eso no se vuelva tan maniqueo, y se vuelve especialmente oportuno trabajar sobre la producción de Victoria y de Sofía, que son realmente dos arquitectas muy sobresalientes. El equipo de la cátedra que con el que vamos a convivir en SRG este año con todos ustedes, eh, está coordinado en el taller de SRG por Gabriela Cárdenas y por José Luis Caivano, con Matías Benítez. Ellos tres van a tener distintas funciones que no van a ser estar a cargo de comisiones. Gabriela es bastante el alma mater de este curso, va a estar muy activa durante todo el taller, como definiendo marcos teóricos, ideas, guiando a ustedes y también a los docentes, colaborando con la revisión de trabajos, con la definición de agendas para cada clase, etcétera. Y Matías va a ser también muy activo y va a estar aportando también mucho acompañamiento al equipo de los ayudantes que van a estar a cargo de comisiones. Y José Luis va a estar
compartiendo espacio con los talleres de morfología 1 y 2 y sobre todo con sus actividades de investigación, y seguramente va a tener un poco más de presencia en el segundo cuatrimestre cuando nos empecemos a aproximar un poco más al campo en el que él ha tenido un recorrido más intenso y más relevante a nivel global, que es el campo de la CSI y del color. Después van a estar a cargo de las comisiones Cecilia Uberman, Matías Brun, Marina Kuhn y Facundo García. Cada uno de ellos tiene notables virtudes por las cuales está colaborando con el equipo y van a poder seguramente guiarlos y asistirlos en lo que necesiten para transitar bien los objetivos del curso. Y yo voy a estar ocupándome de clases teóricas, de estar acompañando al taller, mientras también voy llevando las actividades de los talleres de Morfología 2, Morfología 1 y algunas actividades de investigación. Y Ludmila Kripa y Mariano Alonso van a estar a cargo de los talleres de Morfología 1 y 2 a lo largo de este año, así que nos van a visitar poquito en SRG. Vamos a empezar entonces por esta primera unidad y este primer ejercicio, ¿no? ¿Cómo hacemos para interpretar una forma arquitectónica empezando por traducirla a un volumen? ¿Cómo lo delimitamos? ¿Cómo encontramos su configuración? ¿No? Como qué clase de forma tiene. ¿Cómo podemos saber si es una forma regular, irregular? ¿Qué proporciones tiene? ¿Qué tipo de configuración emerge de su organización geométrica? Bueno, hay algunas cosas que podemos hacer para poder entenderlo. Lo primero es entender que el volumen es una magnitud física que expresa extensión del cuerpo en 3 dimensiones, y acá empieza a definirse un poco el asunto, que es tratar de entender las medidas asociando largo con ancho con alto, ¿no? Para lo cual aparece ese problema que bien señalaba Monge. ¿Cómo hacemos para contar eso en una hoja o en un espacio virtual de 2 dimensiones? Bueno, parte del asunto es que tenemos que tratar de entender esa acepción, ¿no? Ese espacio que ocupa ese cuerpo, y tenemos que encontrar la forma de describirlo. Hay efectivamente una serie de volúmenes regulares que pueden identificarse idealmente y que cumplen con ciertas condiciones geométricas, pero en particular lo que nosotros necesitamos hacer es reconocer cómo es este volumen que vamos a describir, ¿no? Que no va a responder literalmente a ninguna de estas formas generales. Para eso es importante entender que geometría es un concepto que etimológicamente asocia tierra con medición, es decir, es un campo de conocimiento desarrollado en el antiguo Egipto que estaba pensado para medir la tierra, para traducir el comportamiento de un fenómeno tan complejo como el mundo a algún modelo conceptual, en este caso numérico, ¿no? Que podía empezar a dar cuenta de formas de trazar posiciones y encontrar medidas. Hay un lindo ejercicio llevado adelante por Enric Miralles con Eva Prats, que hace ya bastante tiempo publicaron en la revista El Croquis esta doble página que se llama Cómo acotar un croissant. En ese ejercicio, Eva agarra una media luna y le empieza a medir y a producir toda una serie de dibujos que tienen que ver con cómo describir el contorno de la forma, primero en planta, entender que puede producir toda una serie de secciones ordenadas con una matriz geométrica que permita recomponerlas, y después ir trazando, ¿no? un criterio para medir la variación de la curvatura en cada una de esas secciones, y producir ese conjunto de representaciones articuladas todas en un único plano, ¿no?
Y Enrique Miralles escribe este texto para acompañar esa publicación. Dice, una superficie se envuelve sobre sí misma y aparece un interior que se forma al sobreponerse al exterior. Luego los extremos se cierran sobre sí mismos y forman la envoltura sobre la que se agrupan los pliegues. Está hablando de cómo se hace la media luna, ¿no? O sea, uno agarra una masa lisa, como si fuera una especie de tapa de empanada hojaldrada, y la enrosca. Y una vez que la enrolla, ¿no? Aparece un interior que se forma al sobreponerse al exterior, es decir, lo que antes era la cara externa de la superficie empieza a quedar envuelta sobre sí misma. Luego los extremos se cierran sobre sí mismos y forman la envoltura sobre la que se agrupan los pliegues, porque se arruga la media luna cuando uno la dobla, ¿no? Reconoceremos esta forma en el interior de la bóveda bucal. Hay una relación entre la forma de la media luna y la bóveda bucal, ¿no? Al medirlo, las cotas devuelven la transparencia de esta forma, con todas sus cualidades negativas, incolora, inodora y sin sabor. Y un croissant, la medialuna en Argentina, es para ser comido. El texto es bastante provocador porque se tomaron el trabajo de hacer todos los dibujos y al final, dice Enrique, que lo único con lo que nos quedamos es con las cualidades negativas. Lo que tenemos es un dibujo incoloro, sin olor y sin sabor. Y el chiste de la medialuna es comérsela, es el gusto, es la experiencia de degustarla. Bueno, es una gran lección. Lo que están reforzando con ese exótico texto, Enrique y Eva, es que esa es la forma en la que trabajamos los arquitectos, ¿no? Es todo lo que producimos son estas operaciones de traducir las formas a cualidades negativas. Hacemos unos dibujos que son unas rayitas, unas geometrías insípidas, etcétera, pero ese no es el fin de la arquitectura. Eso que producimos son simplemente las mediaciones necesarias para conseguir otra cosa, que es producir espacios que valga la pena de ser experimentados. No es el dibujo el fin de la arquitectura, es el medio por el cual la arquitectura se realiza y consigue ser otra cosa, ¿no? Ahora, son esos procedimientos indirectos los que nos pueden permitir llevar adelante una imaginación proyectual. Por ejemplo, ¿cómo traducimos una forma arquitectónica a volumen? Bueno, por supuesto que por mediaciones geométricas y abstractas, pero podríamos pensar que tienen un correlato con acciones, por ejemplo, en este caso artísticas, ¿no? Una forma de traducir un edificio complejo a volumen sería hacer lo que hizo Cristo con Jean-Claude cuando envolvieron el Reichstag de Berlín, ¿no? Con unas lonas y con unas sogas, y entonces su forma perdió el detalle, ¿no? Como dejó de ser una forma llena de ventanas, cornisas, pilastras, etcétera, ¿no? Y empezó a poner en valor otros atributos del volumen. Podríamos entender como su configuración dominante, su escala, sus relaciones de proporción, toda una serie de cualidades que aparecen sintetizadas por envolver, ¿no? Esa forma y definir este contorno, ¿no? Inversamente, otra artista, Rachel Whiteread, hizo este experimento con una casa que se iba a demoler en Londres y antes de que la terminen de tirar abajo, eh, proyectó hormigón desde adentro en todo el perímetro y después se llevó adelante la demolición, con lo cual obtuvo un volumen, un sólido, de lo que antes era el espacio de la casa. En vez de encontrar el contorno por ese camino de la línea externa, ¿no? De la delimitación del volumen, trató de traducir la casa a volumen, a presencia física, en este caso, ¿no? Incluso presencia material, siguiendo la cara interna, ¿no? Y describiendo la continuidad de esa envolvente desde la cara interior. Ustedes han ya recibido estas consignas, han sido presentadas en el taller hace un rato. Vamos a trabajar secuencialmente entonces en un ejercicio que va a tratar de traducir la forma de un edificio a,
a unos dibujos que van a tratar de representar un volumen a partir de un ejercicio de proyecciones concertadas. Eso supone progresivamente construir la delimitación de esa forma a partir de una traducción a través de instrumentos geométricos, de medida, de posición, de ritmos, de proporciones, de simetrías, y completar esa descripción con todas las elevaciones correspondientes concertadas para poder recomponer correctamente la organización de ese volumen. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Permítanme un último ejemplo. También, como decíamos al principio de la clase, no ya respecto del dibujo, sino respecto de la propia arquitectura, hay un mito clásico de origen. En este caso, se supone que es la creación del laberinto de Creta por Dédalo. El crítico español e historiador Josep Quetglas escribe este muy lindo artículo donde dice: desde siempre ellos han querido hacernos creer que Dédalo, el constructor, fue el primer arquitecto y que su obra El laberinto fue la primera arquitectura. Dédalo, el buen profesional, eficaz y sobrio, que no hace preguntas sino que da respuestas, el artífice indispensable en toda sociedad bien ordenada, desde la Cnosos de Minos a la Barcelona de Porcioles y Maragall. Lo que está diciendo Quetglas es que, bueno, según este mito clásico, efectivamente el origen de la arquitectura está dado por la creación de Dédalo, que es este laberinto que contenía un monstruo, que es el Minotauro, ¿no? Y dice, qué raro, ¿no? O sea, un profesional que se pone a hacer eso sin preguntarse, che, pero está bien hacerle una casa a un monstruo para que se coma gente, como dice, bueno, al final siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay un artífice de estos, indispensable en cualquier sociedad, desde la Cnosos de Minos, la del origen mítico, a la Barcelona en la que él vive. Y él dice, nos mentían. Nunca pudo ser Dédalo el primer arquitecto porque su laberinto no era arquitectura. Para funcionar, para engañar al incauto, aquella fábrica prodigiosa, aquella implacable máquina de desorientar debía perder su apariencia, desvanecerse, renunciar a dejarse reconocer, debía no tener forma. ¿Y quién es capaz de llamar arquitectura a lo que no tiene forma? Ahí no hay trayecto, dirección, adentrarse, estar saliendo, volver a pasar por el mismo sitio, tampoco se reconoce como una repetición, no se puede medir el tamaño, el ritmo del lugar, todo es una indefinible vaguedad, ¿no? Y todos los pasos son iguales. En tal continuidad no hay arquitectura. ¿Cuándo aparece la arquitectura? Cuando entre tanta indiferencia se distingue una forma, cuando en el laberinto se fija una dirección, un trayecto, cuando Ariadna tiende el cordel con el que se señalará el camino. Saben cómo es el mito, ¿no? Viene un muchacho de Atenas, como todos los que habían venido antes, con un palo y dice, ah, yo le voy a dar a este minotauro, etcétera. Todos los que habían hecho lo mismo que él antes terminaron comidos por el minotauro dentro del laberinto. Y este tiene suerte, porque Ariadna se enamora de él, y Ariadna le dice, mira, vos andá con el palo y todo eso, pero yo me quedo acá en la puerta con un ovillito y vos agarrás la punta del hilo y entonces, a medida que vayas recorriendo el laberinto, no te vas a perder porque vas a ver el hilo y vas a poder seguir el hilo para volver atrás, para reconocer que ya pasaste por ahí, etcétera. Y efectivamente, el hombre termina teniendo suceso porque lo salva el amor. Una muy buena conclusión del asunto, ¿no? Después el mito termina mal, pero bueno, no nos metamos en esas honduras. Lo que es importante acá es que para Quetglas es entonces cuando cada cosa pasa a tener nombre y posición, ¿no? Cuando aparece el hilo. La entrada, el camino, la trampa, la salida, el centro, la orilla, nombre. Es decir, identidad propia, diferencia, relaciones mutuas, forma. Es Ariadna y no Dédalo el primer arquitecto. El arquitecto no es quien construye, lo habíamos dicho antes, ¿no? Sino quien identifica la forma. La arquitectura aparece con el mismo gesto que dota de sentido al edificio, que lo interpreta. La forma es el resultado de la interpretación, o mejor, existe en ella, no previa a ella, sino como una simultánea condición y resultado, como su otro nombre. Forma e interpretación son sinónimos y un tercer término también equivalente, arquitectura. Y volviendo al punto,
nosotros también tenemos nuestro recurso, nosotros tenemos nuestro hilo de Ariadna, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para describir la forma de este edificio o descubrir la forma de este edificio? Bueno, con, con la línea, ¿no? Vamos a tratar de convertir a la línea en hilo de Ariadna, en la forma de entender de dónde a dónde va una pared, cuando se pliega, cómo se pliega, cuando se termina, cómo se termina, si dobla, si queda abierta, ¿no? Eh, hasta dónde llega, cómo se repite, cuál es la distancia que va de un lado al otro, los mecanismos de la representación, ¿no? Van a transitar este ejercicio que consiste en dibujar, pero dibujar descubriendo, ¿no? Como dibujar tratando, como señala muy bien Ketglas, de identificar la forma, de no simplemente transponer un dibujo a otro. Si estas casas ya están dibujadas, ¿para qué las vamos a dibujar de nuevo? ¿No? ¿Para qué necesita el mundo otro dibujo de estas casas? Bueno, no sé si lo necesita el mundo, lo necesitamos nosotros. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad ahora de hacer un dibujo que sirva para descubrir una forma, para abrir un camino de interpretación y de conocimiento que esperamos transitar a lo largo de todo el año. Bueno, bienvenidos al curso, nos seguiremos viendo todos los miércoles durante la noche en la FADU.